Lección Divina del Domingo de Ramos. Evangelio de la Pasión del Señor, de San Lucas 22, 14 a 23, 56. 13 de abril de 2025. Oratio. Y recuerden que la oración debe acompañar la lectura de la Sagrada Escritura, para que Dios y el hombre hablen juntos. Porque, le hablamos cuando oramos, lo escuchamos cuando leemos el dicho divino. San Ambrosio. Señor, tu palabra es dulce. Haz que yo la oiga así, como música suave, como canción de amor. Aquí están mis oídos, mi corazón, mi memoria, mi inteligencia. Aquí estoy ante ti, hazme un oyente fiel, sincero, fuerte. Hazme permanecer, Señor, con los oídos del corazón, fijo en tus labios, en tu voz, en cada una de tus palabras, para que ninguna caiga en el vacío. Te ruego que envíes tu Santo Espíritu abundantemente, que sea como agua viva que riega todo mi campo para que dé fruto. El 30, el 60 o el 100 por uno. Señor, haz que vaya hacia ti, porque conoces mi corazón. ¿Dónde podría ir, hacia quién, aquí en esta tierra, sino hacia ti? Amén. Lección. Estas son las cosas que Dios nos ha revelado por su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2, 9 al 10. Por tratarse del Domingo de Ramos, correspondiente al ciclo C del año litúrgico, la lectura de este día corresponde a la Pasión del Señor de San Lucas capítulo 22, versículos 14 al 23 y el versículo 56. Se trata de un texto extenso, y por ello hemos elaborado un video aparte, cuya liga encontrarán en la descripción de este video para quienes deseen escuchar la narración de la Pasión del Señor reseñada por San Lucas. Un momento de silencio orante, para que la palabra de Dios pueda entrar en nosotros e iluminar nuestra vida. Indicaciones para el discernimiento. Todos los años, durante la Semana Santa, la liturgia de la Iglesia nos invita a introducirnos en el misterio de la pasión y la muerte de Jesús. En este Domingo de Ramos, leemos el relato de la Pasión de Lucas, como corresponde al ciclo del año litúrgico. Es una narración que ha venido precedida por la importancia que Jesús comunicó a los suyos, de ir a Jerusalén, porque un profeta no puede morir fuera de Jerusalén. Lucas 13, 33, la ciudad santa donde se decidían todas las cosas importantes de la religión judía. Es necesario que el pueblo cristiano escuche la proclamación de la pasión, como lo hacían los primeros cristianos. Meditación. La meditación es, sobre todo, una búsqueda. El Espíritu trata de comprender el porqué y el cómo de la vida cristiana, para adherirse y responder a lo que el Señor pide. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2705. El evangelista se ha cuidado de poner en relación muy estrecha al Señor con sus discípulos y con el pueblo, mientras que deja bien claro que son los dirigentes, los jefes, los que han decidido su muerte. Ni siquiera nos relata la huida de los discípulos, quizás porque quiere preparar el momento de las apariciones del resucitado que tienen lugar en Jerusalén. Por lo mismo, en este relato de Lucas sobre la pasión del Señor, debemos leer algunas escenas especiales con interés, como corresponde al cuidado que ha puesto el evangelista, y al sentido catequético que tienen ciertos episodios de la narración. La cena de Jesús es más personal, más testimonial, se pide el servicio, la entrega, como Jesús va a hacer con los suyos. En la cena de Jesús con sus discípulos, Lucas sigue una línea bastante libre con respecto a los otros dos evangelios sinópticos. Vemos las diferencias en unos versículos que introducen la bendición del pan y de la copa,
Además pospone el texto de la traición de Judas hasta después de las palabras de bendición, y lo ensambla con el testimonio del servicio, la promesa del banquete en el reino, el anuncio de la traición de Pedro, y el anuncio de su fin. En esto podemos notar que Lucas narra la traición de Pedro durante la cena, mientras que Mateo y Marcos después de la cena, Mateo 26, 30 a 35, Marcos 14, 26 a 31. Pero lo más específico, Lucas menciona una copa más que los otros dos sinópticos antes de las palabras de bendición, además agrega las palabras por vosotros que Marcos no apunta, mientras Mateo dice por muchos, Mateo 26, 28, y cambia por nueva alianza en lugar de simplemente alianza, Marcos 14, 24, Mateo 26, 28. Por otra parte, tenemos las semejanzas con el texto de Juan, la actitud de los apóstoles ante el anuncio de la traición de Judas, Lucas 22, 23, Juan 13, 22, un discurso de despedida muy breve, Lucas 22, 24 a 38, Juan 14, 17, y la costumbre que tenía Jesús de orar en un muerto, Lucas 22, 39, Juan 18, 2. El episodio de Jesús en el huerto de Getsemaní nos ofrece el consuelo que supone para Jesús, la presencia misma de Dios, simbolizada por el ángel, con objeto de poner de manifiesto que Dios no lo entrega a la pasión ignominiosa, que son los hombres los que quieren deshacerse de él, a causa de la provocación de su mensaje sobre la misericordia y la gracia de Dios. Jesús lucha en su agonía, como un atleta que debe cruzar la meta y saldrá victorioso. Debemos resaltar, como sucede en la transfiguración, la oración de Jesús. Había pedido a los suyos que oraran también, pero, así, desde la oración entra en agonía. En realidad es una escena fuerte, pero armoniosa. Cuando Jesús acaba este momento, siempre en oración, sale fortalecido y dueño de todas las situaciones que han de venir. El trance de la pasión lo ha vivido en esta escena extraordinaria. El juicio de Jesús se nos presenta en dos momentos, ante Pilato y ante su señor Galileo, Herodes Antipas. En realidad, el prefecto romano no debería haber enviado a Herodes a Jesús, jurídicamente no tiene sentido. ¿Qué busca Lucas con esta escena? Él nos ha descrito la presencia de Jesús ante Herodes Antipas, el tetrarca de Galilea, con el simbolismo del vestido blanco para burlarse del Nazareno. El silencio de Jesús se hace palabra, quizás evocando el texto de Isaías 53, 7, del siervo de Yahvé y del Salmo 39, 10. Es un silencio de radicalidad ante la maldad de los poderosos. Jesús dueño de su silencio ante los que está acostumbrados a arrancar las palabras y las entrañas de la gente. Por eso se hacen amigos los que se odian. Los injustos se juntan en la injusticia, el justo vive su injusticia en la dignidad de su silencio. Los poderosos se burlan de él, pero los sencillos, como las mujeres, le acompañan hasta el lugar donde se revelará el misterio de nuestra salvación y redención. El camino de la cruz está contemplado, no desde la soledad de Jesús, sino que acuden las mujeres de Jerusalén, las madres, para compadecerse de aquel que, como en el caso de sus hijos, es injustamente tratado por los poderes religiosos y políticos. Así se cumplen aquellas palabras suyas, en las que da gracias a Dios porque ha revelado su proyecto salvador a las gentes sencillas. No podía pasar por alto Lucas esta actitud de las mujeres, que han tenido tan gran relevancia en su obra. Y, por otra parte, porque así hubo de suceder en Jerusalén aquel día de la condena a muerte. Las mujeres, las madres, tuvieron que llorar por la dureza y la villanía de los poderosos. La escena de la crucifixión y muerte, en Lucas, es, con respecto a Marcos y Mateo, mucho más humana. De ahí que las palabras de Jesús sean: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu,
tomadas del Salmo 31, quizás para que no se interprete que Dios pueda abandonar a nadie que sufre, ya que Marcos había usado las palabras del Salmo 22, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Que, no obstante, son de plena confianza. Pero Lucas considera que otras palabras de más confianza cuadraban mejor con su oración primera en la cruz, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen, que es un texto que faltan en buenos manuscritos, pero que encaja perfectamente con la teología de Lucas, como una síntesis de su verdadera teología, no debe desaparecer de nuestras traducciones. En la escena de la crucifixión, sobresale muy especialmente el diálogo de Jesús con el buen ladrón. Esta narración de los dos malhechores con Jesús es un desarrollo del versículo de Marcos y Mateo. También le injuriaban los que con él estaban crucificados. Mateo 27, 44, Marcos 15, 32. Es uno de los momentos culminantes de la pasión en nuestro evangelista, que refleja muy bien su teología. Jesús está siempre abierto a comunicar la misericordia divina. Por eso ha sido considerado como el evangelista de la misericordia. Y además, con la propuesta del hoy, de la salvación que es también muy determinante en Lucas, hoy estarás conmigo en el paraíso. Tiene ese sentido escatológico inmediato, para mostrar que la salvación de Dios no está a la espera del fin del mundo. Desde la misma muerte, estaremos en las manos salvadoras de Dios. Pero no habría que olvidar las palabras de perdón a los ejecutores, la confianza que Jesús muestra en Dios en ese momento de la muerte. El evangelista va buscando poner de manifiesto que aquello fue un espectáculo para el pueblo, porque es allí donde han visto, con sus ojos, que el Dios Salvador se revela no desde el poder, sino en la debilidad. El malhechor que supo percatarse de ello le pidió la vida para siempre, y Jesús, desde su patíbulo de condenación se la ofreció, para aquel mismo momento. Como decíamos, pues, se ha logrado con este relato explicar, en una catequesis muy apropiada a su comunidad, que la pasión del Señor no es una tragedia, sino el acontecimiento que imprime a la historia, la fuerza necesaria del proyecto salvador, para todos los hombres. A la vez, nos explica que Jesús dio a su muerte un sentido de entrega y de fidelidad a Dios, pero para que Dios fuera siempre el Dios de los hombres. Fuente, Fray Miguel de Burgos Núñez, 1944 a 2019. Contemplatio. La contemplación es la oración del Hijo de Dios, del pecador perdonado, que consiente en acoger el amor con el que es amado, y que quiere responder a él, amando más todavía. Catecismo de la Iglesia Católica, numeral 2712. Después de descolgarle, le envolvió en una sábana, y le puso en un sepulcro excavado en la roca. Jesús padeció verdaderamente el suplicio. Es verdaderamente un muerto, como tantos otros hombres, antes y después de él, en la cruz, en un cuerpo de carne común. Este acontecimiento, sin el cual no habría salvación, ni vida eterna para ningún hombre, se verificó por el mismo hecho que hubo que sepultarlo. Tan es verdad, que Lucas se extiende en algunos particulares, en relación al rápido rito de sepultura, realizado por José de Arimatea. Y el sábado descansaron según el precepto, así como el Creador descansó en el día séptimo de la creación, consagrando de esta manera el sábado. Génesis 2, 2-3, ahora el Señor realiza su sábado en la tumba. Ninguno de los suyos, parece que fuera capaz ya de esperar algo. Las palabras de Jesús sobre la resurrección se han olvidado aparentemente. Las mujeres se limitan a preparar los óleos, para hacer más digna la sepultura de su Maestro. El Evangelio de este domingo de la Pasión, acaba omitiendo la narración del descubrimiento del sepulcro vacío, Lucas 24, 1-12, y haciéndonos gustar el sabor agridulce del sacrificio del Cordero de Dios.
Se nos deja en una atmósfera doliente y en suspenso, y quedamos sumergidos en ella, aun cuando conocemos el resultado final de la narración evangélica. Esta muerte terrible del Rabí de Nazaret no pierde su significado con la resurrección, sino que adquiere un valor del todo nuevo e inesperado, que no prescinde de su dimensión de muerte sacrificial, libremente aceptada, con una finalidad excesivamente alta en relación a nuestras capacidades humanas de comprender. Es un misterio en estado puro. Oración final. Señor Jesús, te damos gracias por tu palabra, que nos ha hecho ver mejor la voluntad del Padre. Haz que tu Espíritu ilumine nuestras acciones, y nos comunique la fuerza para seguir lo que tu palabra nos ha hecho ver. Haz que nosotros como María, tu Madre, podamos no solo escuchar, sino también poner en práctica la palabra. Tú, que vives y reinas con el Padre, en la unidad del Espíritu Santo, por todos los siglos de los siglos. Amén. Ante Jesús crucificado, pide la gracia de saber amarlo en cada persona sufriente y abandonada. La gracia de saber ver, de saber reconocer al Señor que sigue gritando en ellas. No dejes que su voz se pierda en el silencio ensordecedor de la indiferencia.